En el grandioso Salón de San Jorge en el Kremlin, Vladimir Putin pronunció un discurso en el que marcó el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también marcó el futuro de las relaciones entre Occidente y Rusia. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Putin? ¿Cómo se pueden analizar sus palabras? ¿Qué repercusiones tendrá en el futuro? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a las crónicas de la estepa rusa, bienvenidos a vuestras crónicas y gracias por acompañarme un poquito más, un día más, en este proyecto que se va haciendo cada día un poquito más grande. Eso gracias a vosotros. Y hoy me vais a acompañar hasta el Kremlin. Nos vamos a meter en el emblemático Salón de San Jorge en la capital de Rusia, en Moscú. Viernes 30 de septiembre de 2022, 3 de la tarde, hora de Moscú. Las puertas doradas del salón se abren. Entra Vladimir Vladimirovich Putin. Solo él sabe lo que va a decir, pero todo el mundo está en vilo. Solo se sabe que ese día se declarará oficialmente la anexión a Rusia de las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Su primer mensaje, directo para ellos. Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. Un referéndum donde iban casa por casa pidiendo el voto y además acompañados de hombres armados. ¿Qué legitimidad tiene un referéndum donde ha ido a votar una mínima parte de la población total? ¿Qué legitimidad puede tener un referéndum donde sus habitantes están sometidos manu militari? Lógicamente, ninguna. Pero a Putin le vale que la verdad no te estropee una bonita historia. Y enseguida, hablando de historia, apelaciones a Catalina II, apelaciones a Potemkin, apelaciones a la Gran Guerra Patria, apelaciones a la ONU. Desde el primer minuto ha dicho que en este conflicto Rusia se encuentra fuera de la legalidad internacional. Pero no pasa nada, porque lo importante es que el destinatario de este discurso no éramos nosotros, no éramos los que estamos fuera, eran los rusos, era la gente de su país. Esos eran a los que iba destinado este discurso. Prietas las filas, como diría aquel, y además en un momento donde la movilización está haciendo que muchos se planteen por qué van a la guerra. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi marido? ¿Por qué a mi padre lo llevan a luchar a Gerson, a Zaporizhia o a donde sea? Y también en un momento en el que muchos han decidido, yo me voy, si puedo, si tengo posibilidades económicas, me largo, no quiero saber nada de esto. En este momento tan crítico, tan convulso, es cuando este discurso se entiende perfectamente. Es un discurso pensado y hecho para el público ruso. Es un discurso para el rearme moral, para saber el porqué, para volver a recordar el porqué de las cosas. Y en este contexto es donde se entienden, por ejemplo, apelaciones a la existencia / no existencia de la URSS. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое отечество. La nostalgia, ¡ay, la nostalgia! Un punto clave en muchísimos de los discursos de Putin. Nostalgia de un pasado perdido, un pasado donde había una grandeza, un pasado
pero que no puede ser la URSS, no puede ser lo mismo que era antes, pero que sí comparte con ella los objetivos, que al fin y al cabo es recuperar la grandeza, volver a ser importantes en el panorama internacional, volver a sentirse una superpotencia. Para mí, uno de los grandes anhelos de Putin de siempre. Recuperar lo que fue suyo y lo que perdió en 1991. Y como buen actor, Putin actúa. Y como buen jugador, Putin juega. Es más, es un trilero. Al final, sí, ahora aboga por la paz. Quiere la paz, quiere negociar con Kiev. Eso sí, las zonas que te he quitado militarmente, Kherson, Zaporizhia, o Lugansk y Donetsk, eso no se toca, eso es mío, eso es para mí. Eso no lo devuelvo ni harto de agua de fuego. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением, и никак иначе. Только таким может быть путь к миру. Esto es como jugar al póker con las cartas marcadas. ¿Acaso espera que ahora Ucrania se siente en la mesa de negociaciones? Y más incluso ahora que militarmente las cosas le empiezan a ir mejor a Ucrania y está recuperando terreno. Desde luego, el que se piense que Ucrania va a entrar en negociaciones porque Putin lo ha dicho en un discurso está muy equivocado. Y entramos en otro punto clásico de lo que es la política exterior rusa, el victimismo. Rusia nunca hace nada mal. Rusia nunca es mala. Siempre son los otros. Los otros no quieren a Rusia. Los otros odian a Rusia. Los otros hacen que no sé qué. Al final, te da la sensación de que es que la invasión de Crimea, por ejemplo, fue, no sé, algo extraño, gente que vino de Raticulín. Pues no, señores, esos hombrecillos verdes vinieron de Rusia, igual que en el Donbass en el 2014 entraron las tropas rusas en el Donbass. Al final nunca se declaran, de buenas a primeras, Rusia nunca hace nada mal. Luego, y al tiempo demuestra todo lo mal que hace, pero así de primeras, como yo no he sido. Y si con el victimismo no te basta, pues dejas caer, así como quien no quiere la cosa, que tienes armas nucleares y que podrías utilizarlas llegado el caso. ¿Bueno? Una cosa que dejó muy clarita el otro día Putin en su discurso. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Sí, ya sabemos. Ya nos habéis dicho 1000 veces que tenéis armas nucleares. Ya nos habéis dicho 1000 veces que podríais usarlas. Vale. Porque al final, eso es lo que le queda de la superpotencia que fue y de la superpotencia con la que sueña Putin. Lo único que le queda es su arsenal nuclear. Y la amenaza de ese uso es lo único que nos permite juzgar a Rusia como todavía una superpotencia. En el resto de cosas no, pero tener ese armamento nuclear ahí guardado todavía le da ese estatus y es a lo que se aferra Putin. Tras recordarle al mundo que ellos tienen un botón rojo, pues la siguiente parte del discurso de este prieta las filas estuvo destinada a enumerar una tras otra todas las maldades del mundo occidental. Como ejemplo, cito textualmente: no nos desean la libertad, pero nos quieren ver como una colonia. No quieren cooperación igualitaria, sino robo. Quieren vernos no como una sociedad libre, sino como una multitud de esclavos sin alma. Rusia es una gran potencia milenaria, un país civilización, y no vivirá con reglas falsas y amañadas. Después de perlas como esta, pues Putin se dedicó a criticar todo lo criticable del mundo occidental, recordando incluso hasta sucesos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombarderos aliados pues redujeron Dresde a cenizas. Bueno, sí, eso también lo criticó.
aunque también se le pasó a Putin el hecho de que ellos redujeron a cenizas Berlín. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Coger lo que te interesa de la historia y olvidarte de lo que no te va bien. Eso es de primero de populismo. En un delirio dijo incluso que hasta Alemania, Japón y Corea siguen ocupadas, están ocupadas por Estados Unidos. ¿Les gustaría a los rusos vivir como viven los alemanes? ¿O como viven los coreanos? Bueno, los del sur, los del norte no. Putin cargó también contra el colonialismo occidental, algo que está en los libros de historia y que ocurrió. Eso no se puede evitar, no se puede negar. Eso, el colonialismo europeo, sucedió. Pero Putin también olvidó misteriosamente que si Rusia es Rusia como la conocemos, se debió también a un colonialismo, a un imperialismo. Lo que pasa que lo hizo donde pudo. Es decir, si Europa miró hacia África a la hora de establecer territorios coloniales, pues Rusia miró hacia el este y se fue hacia el Cáucaso, hacia Siberia, que es lo que podía. Pero decir que Europa o Estados Unidos ha sido colonialista y olvidar el hecho de que Rusia también lo ha sido, pues otra vez volvemos a coger lo que nos interesa y olvidar lo que no nos interesa. Y para más Henry, todo esto lo dice el día en el que están firmando y publicando oficialmente como Rusia, a través de la fuerza, se queda con 4 regiones de Ucrania. ¿Hay algo más colonizador que eso? Putin sigue su discurso y vuelve la burra al trigo. En este caso, más sobre todo para acusar a Washington de todas las desgracias que le ocurren a Rusia prácticamente. Empezando por las alianzas internacionales que quiere formar, las sanciones que ha impuesto al país y, aunque veladamente, sin decirlo, pues acusándolos de volar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. En total, que se tira un buen rato largo hablando sobre qué mala es Occidente, qué buena es Rusia y cómo nos quieren joder la vida. Básicamente. Y, por supuesto, gozo absoluto entre los asistentes al acto. Antes de empezar, la parte yo creo que más le gusta a Putin, ¿no? Es ese criticar esa depravación, esa podredumbre moral de Occidente frente a la luz que nos guía, que es Rusia y que es Putin. Os recuerdo que el motivo de este discurso era celebrar la anexión de ciertas partes de Ucrania a Rusia. Bueno, pues en ese contexto, Putin fue capaz de meter en el discurso un buen dardo sobre lo perversa que es la sociedad occidental, lo degradada que está, lo moralmente podrida que está la moralidad en Occidente. Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к тому, что сказал. Хочу обратиться и ко всем гражданам страны, не только к тем коллегам, которые в зале находятся, ко всем гражданам России. Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили уже-то. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола. Но разве мы все этого хотим для своей страны и для своих детей? Для нас все это неприемлемо. У нас другое, свое будущее. Amigos, con la Iglesia hemos topado. Pocas cosas hay que satisfagan más a Putin que erigirse en el defensor de la moralidad en el mundo. Rusia es la muralla, él es su guardián. Las perversas y decadentes ideas occidentales jamás entrarán en Rusia mientras él siga vivo. Aquí es donde cobran sentido completo
las palabras de un filósofo que él citó en el discurso, Iván Alexandrovich Ilin, que decía lo siguiente. Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух, его судьба – моя судьба, его страдания – мое горе, его расцвет – моя радость. Este es uno de los puntos que recalqué después, pocas horas después de escuchar el discurso de Putin y así todavía en caliente, y que comentarios posteriores, por ejemplo de Dugin, me lo han confirmado. Lo peor de este discurso, para mí, no es eso de las armas nucleares y de Occidente y tal. Para mí es el mesianismo que desprende. Es algo casi religioso. Todo el discurso de Putin rezuma una especie de mesianismo, una visión de sí mismo como el Mesías redentor, ese Mesías que librará al mundo de todos sus males. Al final, podría darse el caso de que en su cabeza solo hubiera una posibilidad, una elección final. Y yo o la nada. Rusia o el caos. Rusia o la barbarie. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo. Si algún psiquiatra o psicólogo se anima a dar su opinión, que la dé, por favor. Y yo no sé si Putin sería capaz de morir por, pero estoy seguro, porque ya lo he demostrado, es que Putin es capaz de matar por. Y esa sensación de mesianismo nos podría poner en una situación nunca antes vista, porque ese Mesías, ese Salvador, y que piensa que para salvar al mundo tiene que destruirlo, realmente tiene la capacidad de destruirlo. Tiene ante sí un poder destructivo como nadie ha tenido antes. Y yo no sé a vosotros, pero a mí eso me da pánico. Tras este momento tan mesiánico, pues bueno, hubo las cosas formales de las firmas de los tratados de adhesión y mucho jolgorio, alegría, muchos hurras y muchas Rusia, Rusia, Rusia. Por cierto, de los nazis de Azov, de la desnazificación, de todas esas cosas que nos dijeron al principio de la guerra que eran los motivos reales para invadir Ucrania, ni mu, ni una palabrita. Sobre el futuro, ¿por dónde puede ir la guerra? ¿Por dónde puede ir? Bueno, pues todavía nadie lo sabe, o por lo menos yo no lo sé. Lo que puede pasar es que a veces tenemos la respuesta delante de los ojos, pero esa respuesta es tan loca, es tan esquizofrénica, es tan salida de tono que no la vemos o que no queremos verla y sobre todo que no queremos creerla. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Con estas tranquilizadoras palabras os dejo. Dadle una vuelta porque a lo mejor nos han explicado todo lo que es la política rusa y el futuro de la guerra en Rusia en 10 segundos. Espero que haya sido interesante, espero que os haya gustado. Por supuesto, likes, suscripciones, comentarios, todos son más que bienvenidos. Os espero en las próximas crónicas de la estepa rusa. Das vidania.